En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Introducción a los sacramentos. Definición de los sacramentos. El envío del Espíritu Santo y el propósito de la vida cristiana. El Señor Jesús, quien es el misterio que se mantuvo oculto durante siglos eternos, como dice la Biblia en Romanos capítulo 16, versículo 25, se encarnó en la plenitud de los tiempos, se entregó a sí mismo por la salvación del hombre, y cuando ascendió a los cielos después de su resurrección, no lo abandonó, sino que envió al Espíritu Santo y estableció la Iglesia como su cuerpo vivificador. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces yo rogaré al Padre, y Él les dará otro Paráclito, para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán porque yo vivo. Ustedes también vivirán. En ese día conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Juan capítulo 14 versículos 15 al 20. Es que la encarnación del Hijo, su redención y toda la obra salvífica han sido realizadas en vista de la venida del Paráclito. El Verbo se encarnó, dice San Atanasio, para que nosotros pudiésemos recibir el Espíritu. El Hijo encarnado no se quedó con nosotros en forma visible, tal como estuvo con sus apóstoles en la tierra. A su vez, el Espíritu Santo estará siempre con nosotros hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28, versículo 20. San Serafín de Sarov resume brevemente el propósito de la vida cristiana, como ni más ni menos que la adquisición del Espíritu Santo. Esta meta se puede definir igual de acertadamente en términos de la deificación. San Basilio describe a la persona humana como una criatura que recibe la orden de hacerse Dios. Y San Atanasio, como ya lo sabemos, dijo que Dios se hizo humano para que nosotros los humanos nos pudiéramos hacer Dios. En mi reino, dijo Cristo, yo seré Dios en compañía de vosotros, también dioses. Canon de las matutinas del Jueves Santos. Oda 4, Tropario 3. A tal meta, según la enseñanza de la Iglesia Ortodoxa, debe apuntar todo cristiano: hacerse Dios, conseguir la theosis, la deificación. Para los ortodoxos, nuestra salvación y redención suponen nuestra deificación. La deificación presupone vida eclesial, vida sacramental dentro de la Iglesia. La teosis supone la vida comunitaria y solamente dentro de la Iglesia se puede realizar de modo adecuado esa vida comunitaria. La Iglesia y los sacramentos son los medios asignados por Dios por los que obtenemos el Espíritu Santificador y nos transforma en semejanza divina. La Iglesia, el cuerpo de Cristo y los sacramentos. Así muchos somos un solo cuerpo en Cristo. Romanos capítulo 12, versículo 5. Entre Cristo y la Iglesia existe el lazo más estrecho posible. La Iglesia es la extensión de la Encarnación, lugar donde la Encarnación se perpetúa. La Iglesia, escribe el teólogo griego Christos Androutsos, es centro y órgano de la obra redentora de Cristo. No es ni más ni menos que la continuación y extensión de su poder profético, sacerdotal y real. La Iglesia y su fundador están inextricablemente entrelazados. La Iglesia es Cristo con nosotros. Cristo no abandonó la Iglesia cuando ascendió al cielo. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, prometió. Mateo capítulo 28, versículo 20. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo capítulo 18, versículo 20. La unión entre Cristo y su Iglesia se efectúa sobre todo mediante los sacramentos. En el bautismo, el nuevo cristiano es enterrado y resucitado en Cristo. En la Eucaristía, los miembros del cuerpo de Cristo reciben su cuerpo en los sacramentos. Al reunir los miembros de la Iglesia con Cristo, la Eucaristía les une a la misma vez entre sí, unos a otros. Porque no hay más que un pan, todos formamos un solo cuerpo, pues todos participamos del mismo pan. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 17. La Eucaristía crea la unión de la Iglesia.
La Iglesia, como hizo observar San Ignacio, es la sociedad eucarística, organismo sacramental que existe y existe en su plenitud doquiera que se celebre la Eucaristía. La Iglesia hay que enfocarla con perspectiva principalmente sacramental. Su organización exterior, por importante que sea, siempre será secundaria a la vida sacramental. Sacramentos, misterios. El puesto más importante en la ortodoxia está reservado para los sacramentos, o según el vocablo griego, los misterios. Se llama misterio, escribe San Juan Crisóstomo, hablando de la Eucaristía, porque lo que creemos es distinto a lo que vemos. Lo que vemos es una cosa, lo que creemos otra. Cuando digo mencionar el cuerpo de Cristo, yo interpreto lo que se dice de una manera y el descreído de otra. Ese doble carácter, exterior e interior, es un rasgo distintivo de los sacramentos, porque los sacramentos, igual que la Iglesia, son a la vez visibles e invisibles. En todo sacramento se da una combinación de señal visible externa y una gracia espiritual interna. En el bautismo, el cristiano se somete por fuera a ser lavado con agua, y a la misma vez por dentro es limpiado de los pecados. En la Eucaristía recibe lo que parece ser, a primera vista, pan y vino, pero que es en realidad el cuerpo y la sangre de Cristo. En casi todos los sacramentos, la Iglesia se sirve de lo material, sea el agua, el pan, el vino, el aceite, y lo convierte en un vehículo del Espíritu Santo. De modo que los sacramentos miran para atrás, siendo reminiscencias de la encarnación, en la que Cristo asume carne material y la hace vehículo del Espíritu, y miran también hacia el futuro, apocatástasis, redención final de la materia en el último día. Los sacramentos son acciones sagradas que la Iglesia realiza por medio del poder del Espíritu Santo, y en ellos otorga a los creyentes, con signos tangibles, la gracia del Espíritu Santo para santificarlos y hacerlos verdaderos hijos de Dios, quien los une a sí mismo y a la Iglesia, su cuerpo, para que crezcan en gracia y estatura hasta llegar a la perfección, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, y ser una Iglesia gloriosa que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante. Efesios capítulo 4, versículo 13, capítulo 5, versículo 17. La palabra misterio en el sentido sacramental indica la entidad o realidad que está oculta a los no creyentes y que es concebida y asimilada en la comunión de la Iglesia. San Nicolás Cávilas describe los sacramentos como canales celestiales por medio de los cuales el Señor introduce a los fieles en su reino, una puerta que se nos abre a la presencia del Señor. Lo misterioso de los sacramentos no consiste en que comunican a los iniciados con lo que no a los demás, sino que permiten al hombre participar, por gracia, de lo que le es incompatible por esencia. En este sentido, el ícono es un misterio, así como el canto sagrado, el agua bendita, entre otros. El misterio, a fin de cuentas, es la providencia salvífica de Dios, es Cristo. Colosenses capítulo 2, versículo 3. El misterio mantenido en secreto durante siglos eternos. Romanos capítulo 16, versículo 25. Véase también Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10. Efesios capítulo 3, versículos 5, 6 y 9. Es el misterio del amor infinito de Dios, toda obra efectuada en el Espíritu Santo por la edificación de la comunidad es un misterio para la Iglesia ortodoxa. El número de los sacramentos. Aquellas cosas que en Occidente se llaman a menudo los sacramentos o sacramentales son conocidos entre los ortodoxos como los misterios sagrados. Si bien las cifras de la Iglesia Católica Romana son 7 sacramentos, y muchos grupos protestantes listan 2, bautismo y Eucaristía, o incluso ninguno, los ortodoxos no limitan el número. Sin embargo, por razones de conveniencia en el catecismo, a menudo se habla de 7 grandes misterios. Hasta hoy día el número 7 no goza de ninguna fuerza dogmática en la teología, sino que sirve como un número conveniente al catequismo. Primero, bautismo. Segundo, confirmación o crismación. Tercero, Eucaristía. Cuarto, arrepentimiento y confesión.
Quinto, sacerdocio. Sexto, matrimonio. Séptimo, santa unción de los enfermos. Esta lista se concretó definitivamente en el siglo XVII. Antes de esta fecha, los escritores ortodoxos variaban en cuanto al número de los sacramentos. Juan Damasceno destaca 2, Dionisio Areopagita 6, Joasaf, metropolita de Éfeso, propone 10. Los teólogos bizantinos están de acuerdo en precisar 7, difieren cuáles de esos 7. Los que se plantean 7 sacramentos deben evitar 2 tipos de equivocaciones. En primer término, si bien todos los 7 son verdaderos sacramentos, no supone que todos tengan la misma importancia, sino que existe cierto orden jerárquico entre ellos. La Eucaristía, por ejemplo, es el corazón de la vida y la experiencia cristiana, no así la unción de los enfermos. De entre los 7, el bautismo y la Eucaristía priman sobre los demás. En segundo término, al hablar de los 7 sacramentos, no debemos aislar a esos 7 de los otros muchos actos eclesiales que también poseen fuerza sacramental. Entre los sacramentales se cuentan la tonsura monástica, la bendición del agua, los oficios fúnebres, entre otros. La Iglesia Ortodoxa hace uso, además, de un gran número de bendiciones menores, de naturaleza igualmente sacramental: bendición del trigo, del vino, del aceite, de las frutas, de las fincas, los hogares, de cualquier objeto o elemento. Estas bendiciones y ritos menores son de índole a menudo práctica y prosaica. Hay oraciones para la bendición de coches o de locomotoras. No hay una división rígida entre los dos sentidos amplio y menos amplio de la palabra sacramento. La vida cristiana entera debe plantearse como unidad, como un solo misterio, único o un gran sacramento, cuyas diversas modalidades se expresan en una gran variedad de actos, algunos de ellos celebrados una vez en la vida nada más y otros quizá una vez al día. La armonía de los sacramentos. Los efectos de los distintos sacramentos se complementan entre sí y se unen operando en el alma. Por el bautismo, el hombre nace en un nuevo nacimiento, el nacimiento a la vida espiritual. Por la crismación obtiene la gracia que lo confirma y le hace crecer en dicha vida. La Eucaristía lo nutre con el alimento divino y lo une con la fuente de la gracia y la vida eterna. La confesión lo sana de sus pecados. El sacerdocio le da la gracia de engendrar a otros para Dios por medio de los sacramentos y la palabra. Por el matrimonio recibe la gracia para la unión conyugal y para formar una familia. Por el santo óleo recibe la curación de sus enfermedades espirituales y corporales. La armonía de los sacramentos de iniciación. Bautismo, crismación y Eucaristía son los sacramentos por medio de los cuales el hombre entra a la Iglesia de Cristo. Estos 3 son distintos, pero inseparables el uno del otro. Son administrados sucesivamente y vinculados, como vemos, tanto en los testimonios bíblicos como por la antigua tradición litúrgica de la Iglesia. El santo bautismo es el sacramento del segundo nacimiento, por el cual el hombre nace en Cristo, mientras que el santo crisma otorga los dones del Espíritu Santo, que fortalecen al hombre en el crecimiento de esta nueva vida, y lo guían a toda la verdad, para que pueda convertirse en un testigo permanente del nombre del Señor. Y finalmente, la Santa Comunión es la participación en los preciosos cuerpo y sangre del Señor. Por medio de estos 3 sacramentos, la unión del hombre con la Santa Iglesia Ortodoxa se complementa. Aspectos pastorales y litúrgicos de los sacramentos. La celebración de los sacramentos. El obispo o el sacerdote ortodoxo canónicamente ordenado celebrarán los sacramentos según las normas respectivas establecidas. El lugar de la celebración. El sacerdote celebra los sacramentos en su propia parroquia, pero puede hacerlo participar en una celebración fuera de los límites de su parroquia, siempre y cuando sea dentro de la misma diócesis y se haya informado al párroco correspondiente. Si celebra los sacramentos o concelebra fuera de su diócesis, debe tener el permiso del obispo local.
Un sacerdote no debe abandonar su parroquia para celebrar los sacramentos en otra parroquia sin el permiso de su superior. La fidelidad al ritual. En la celebración de los sacramentos es imperativo apegarse estrictamente a lo establecido en los manuales litúrgicos, y nadie, salvo la debida autoridad eclesiástica, puede alterar lo ahí escrito, ya sea para agregar u omitir o para hacer cualquier cambio. La participación de los fieles en los sacramentos. Los sacramentos deben celebrarse en la Iglesia con la participación activa de los fieles, ya que son acciones que pertenecen a la Iglesia entera y no celebraciones privadas o individuales. Que los fieles participen frecuentemente en los sacramentos con viva fe y adecuada preparación para que reciban la gracia otorgada y ésta fructifique en sus almas en vida eterna. Las diferencias entre los sacramentos y los demás ritos de la Iglesia. El canon actual de los ritos y oficios litúrgicos lo encontramos en el Eucologio, en donde también aparecen las disposiciones relativas a la celebración de los sacramentos. Los ritos y oficios litúrgicos se asemejan a los sacramentos tanto en su propósito como en sus medios y efectos. Tanto los unos como los otros buscan, en primer lugar, la bendición y santificación, y tanto los unos como los otros obran en misterio con la misma fuerza, una que no se puede ver, la de la gracia divina, de la cual son mediadores. Por eso, antiguamente no se hacía una discusión tan rigurosa como la actual entre los sacramentos y los demás ritos y oficios. Los más importantes de estos últimos eran considerados sacramentales, como la bendición del agua, los oficios fúnebres, la bendición de las iglesias, entre otros. Con el paso del tiempo, la Iglesia fijó en 7 el número de los sacramentos, de acuerdo al número de los dones del Espíritu Santo. La diferencia entre los sacramentos y los demás ritos litúrgicos puede explicarse así. Dejando a un lado las diferencias de estructura o de canon, en primer lugar, los sacramentos fueron fundados directa o indirectamente por nuestro Señor, y se refieren exclusivamente a nuestra persona y nuestra vida, santificando nuestros momentos, actos o circunstancias más importantes. Por su parte, los demás ritos y oficios en su mayoría han sido compuestos y organizados por la Iglesia, y tienen una esfera de influencia mucho más amplia, es decir, que sus efectos se aplican no solamente a nuestra vida humana, sino también a la misma naturaleza y a las demás criaturas. En segundo lugar, desde un punto de vista soteriológico, los sacramentos son fundamentales para nuestra salvación, algunos de ellos siendo absolutamente obligatorios e indispensables para todo cristiano. Por ejemplo, el bautismo, la crismación, la confesión y la Santa Eucaristía. En tanto que los otros oficios, aun los más vinculados a nuestra vida, no tienen ese carácter de absoluta necesidad. Su ausencia no atrae la pérdida o privación de la salvación, pero su presencia amplifica y fortalece la gracia y la santidad recibidas por medio de los sacramentos. Los sacramentos y el hombre contemporáneo. Los sacramentos de la Iglesia satisfacen la necesidad del hombre contemporáneo a sentir que no está solo, sino hermano entre hermanos, y que tiene a Jesucristo como Padre, hermano y aún un amigo. Contribuyen a la transformación espiritual del hombre y se convierte de individuo en persona, partícipe de la gloria del Dios Trinitario. Sobre todo sanan y completan sus necesidades existenciales y materiales. Incluso confirma la unidad del cuerpo y el alma. Finalmente, a través de los sacramentos de la Iglesia hay una metamorfosis. Se transforma todo el universo en la realeza de Dios. Retroceden los demonios, se renueva la creación y se unifica lo dividido. Pero también se sana cada debilidad, enfermedad y une cualquier división del pueblo mediante la relación personal con Dios y con el prójimo.